Creed en sus profetas. Domingo 21 de diciembre 2025, primero de Samuel 13. Saúl ante la amenaza de los filisteos. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó sobre Israel 42 años. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, y de ellos 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y despidió al resto del pueblo, cada uno a su morada. Entonces Jonatán atacó el destacamento de los filisteos que había en Geba, y lo oyeron los filisteos. Luego Saúl hizo tocar la corneta por todo el país diciendo: «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía: «Saúl ha atacado el destacamento de los filisteos, y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos». Entonces el pueblo fue convocado en Gilgal para seguir a Saúl. También los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, movilizando 3,000 carros, 6,000 jinetes y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Ellos subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en aprietos, porque el pueblo fue puesto en apuros, se escondieron en cuevas, grietas, peñascos, fosas y cisternas. Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Saúl actúa torpemente y es reprobado. Saúl estaba aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado, pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le dispersaba, Saúl dijo: «Tráiganme el holocausto y los sacrificios de paz». Él ofreció el holocausto, y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel. Saúl le salió al encuentro para saludarlo, y Samuel le preguntó: «¿Qué has hecho?». Saúl respondió: «Cuando vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no venías en el plazo señalado, y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, entonces pensé: los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí, y yo no he implorado el favor del Señor. Por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto». Entonces Samuel dijo a Saúl: «Has actuado torpemente. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú has guardado lo que el Señor te mandó». Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Los filisteos incursionan en Israel. Saúl pasó revista a la gente que se hallaba con él, unos 600 hombres. Entonces Saúl, su hijo Jonatán y la gente que se hallaba con ellos se quedaron en Gabaa de Benjamín. Los filisteos habían acampado en Micmas, y de su campamento salieron los destructores en 3 escuadrones. Un escuadrón se dirigió por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón se dirigió hacia Bet-Jorón, y el tercer escuadrón se dirigió hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos habían dicho: «No sea que los hebreos se hagan espadas o lanzas». Todos los israelitas iban a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su azadón, su hacha o su hoz. El afilado costaba 7 gramos de plata, tanto para las rejas de arado como para los azadones, los tridentes, las hachas o para afinar las aguijadas. Sucedió pues que en el día de la batalla no había ni una espada ni una lanza en poder de ninguno de los que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán, que sí las tenían. Después el destacamento de los filisteos se dirigió al paso de Micmas. Patriarcas y Profetas, capítulo 51. Dios cuida de los pobres. A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: «Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel», Números 18:21. Y acerca del segundo diezmo mandó: «Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados,
para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 14, 23 y 29 y capítulo 16 del 11 al 14. Durante 2 años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al lugar donde estuviera el santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el resto para un festín religioso, en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Se proveía así para las ofrendas de gracia y los festines de las celebraciones anuales, y el pueblo había de frecuentar la compañía de los sacerdotes y levitas, a fin de recibir instrucción y ánimo en el servicio de Dios. Pero cada tercer año, este segundo diezmo había de emplearse en casa, para agasajar a los levitas y a los pobres, como dijo Moisés, y comerán en tus villas y se saciarán. Deuteronomio 26:12. Este diezmo servía como un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. Otras medidas aún se tomaban en favor de los pobres. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que diferencie tanto las leyes dadas por Moisés de cualesquiera otras como el espíritu generoso y hospitalario que ordenaban hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuera totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel ni quien sufriera por falta de alimentos. La ley de Dios le daba al pobre derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir, cuando tenía hambre, al sembrado de su vecino, a su huerto o a su viñedo, para comer del grano o de la fruta hasta satisfacerse. Actuaron de acuerdo con este permiso los discípulos de Jesús cuando arrancaron espigas y comieron del grano al pasar por un campo cierto sábado. Toda la rebusca de las mieses, el huerto y el viñedo pertenecían a los pobres. Cuando ciegues tu mies en tu campo, dijo Moisés, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto yo te mando que hagas esto. Deuteronomio 24, 19 al 22, Levítico 19, 9 y 10. Cada séptimo año había una provisión especial para los pobres. El año sabático, como se lo llamaba, comenzaba al fin de la cosecha, en el tiempo de la siembra que seguía al de la siega. El pueblo no debía sembrar, no debía podar ni arreglar los viñedos en la primavera, y no debía contar con una cosecha ni del campo ni de la viña. De lo que la tierra produjera espontáneamente, podían comer cuando estaba fresco, pero no podían guardar ninguna porción de esos productos en sus graneros. La producción de ese año debía dejarse para el consumo gratuito del extranjero, el huérfano, la viuda y hasta para los animales del campo. Éxodo 23, 10 y 11, Levítico 25, 5. Pero si la tierra producía ordinariamente tan solo lo suficiente para suplir las necesidades del pueblo, ¿cómo subsistiría éste durante el año en que no se recogían cosechas? La promesa de Dios proveía ampliamente para esto, pues Dios había dicho, yo os enviaré mi bendición al 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y en el 8º año sembraréis, y comeréis del fruto añejo, hasta el año nuevo, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Levítico 25, 21 y 22. La observancia del año sabático beneficiaría tanto a la tierra como al pueblo. Después de descansar una estación sin ser cultivada, la tierra iba a producir más copiosamente. El pueblo se veía aliviado de las labores apremiantes del campo, y aunque podía dedicarse a diversas actividades durante ese tiempo, todos tenían más tiempo libre, lo cual les brindaba oportunidad de recuperar las fuerzas físicas para los trabajos de los años subsiguientes. Tenían más tiempo para la meditación y la oración, para familiarizarse con las enseñanzas y exigencias del Señor y para instruir a sus familias. Durante el año sabático debía ponerse en libertad a los esclavos hebreos
y no despedirlos con las manos vacías. Las instrucciones del Señor eran: y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías, lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Deuteronomio 15, 13 y 14.